Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Sin Pauta. Hoy estamos con Fernando Tuesta, como ustedes saben, docente del Departamento de Ciencias Sociales, politólogo de esta universidad, ex jefe de la OMPE, un hombre con muchísima experiencia en la observación y análisis político en estos días críticos para nuestro país. Cuando estamos emitiendo este programa, el presidente de la República ya ha presentado su renuncia ante el Congreso, aprobada por la Junta de Portavoces ayer y que será discutida en las próximas horas en el Pleno del Congreso. Hoy en la noche llegará el presidente Vizcarra. Estamos transmitiendo jueves a las 11:10 de la mañana. Llegará el presidente Martín Vizcarra para juramentar mañana y conformar su nuevo gabinete. Son circunstancias especiales que merecen mucha explicación. Y lo único que le pido a los alumnos de la universidad, a las familias de la universidad, a la comunidad que nos escucha, es que nos ciñamos siempre a la Constitución. Cualquier salida fuera de la Constitución implica el quiebre del Estado de Derecho. Hasta ahora la Constitución ha podido soportar esta crisis política y tenemos que seguir trabajando en eso. Para eso está con nosotros Fernando Tuesta. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rosa María. Esa es una primera observación, ¿no es cierto? Hoy día no hay disturbios, no se ha roto ni una ventana, no hay personas atrincheradas, no hay bandos que corren la ciudad. Eso significa que podemos salir de una crisis política por la vía democrática. Estas circunstancias han hecho pensar a muchos que se parece a la del 2000. Se parece aparentemente, porque el final de Fujimori, que también fue por un video, ¿no?, era la crisis de un régimen autoritario, un régimen que había corrompido a todas las instituciones, que las tenía copadas, compradas. Además, un régimen muy largo, claro, ¿no? de 10 años. De 10 años, con reelecciones inconstitucionales, en fin, la captura de instituciones y de poderes del Estado, que no es el caso. Acá también por un video cae Pedro Pablo Kuczynski, pero él renuncia porque además su situación como presidente era ya insostenible y se encaminaba hacia una vacancia. Es decir, esto es una renuncia a lo Richard Nixon, ¿no? Claro. Que Le van por a el tema de impeachment. Así es. Así es. Él prefiere justamente evitar esa circunstancia, que es una circunstancia pues sumamente difícil para cualquier persona. O sea, hoy día si hubiera ido al Congreso, Lo hubieran hecho puré. Lo iban a puré. triturar. Y además ya habían anunciados, hasta ayer, por lo tanto, contamos 104 votos, Así es. ¿no es cierto? En la mañana habían 90 y para el mediodía ya habían 100. Entonces no había forma. No había nadie quien pudiera defender al presidente, incluso a nivel de su gabinete. Y de su bancada. Y de su bancada, menos todavía. Y partido que en realidad no cuenta, pero tampoco dijeron absolutamente nada. Entonces, la sucesión presidencial en el marco de la Constitución lleva a que el primer vicepresidente, como todos sabemos, va a asumir el cargo en las próximas horas. Ahora bien, en la calle, y derivado de estas asociaciones que se hacen en la época de Fujimori, se piden dos cosas. Una de ellas, que se convoque elecciones. Y la segunda, quizás más radical, que se disuelva el Congreso. Claro. Entonces ahí habría que explicar lo siguiente. Martín Vizcarra, próximo presidente, no puede convocar a elecciones él ni ningún presidente en alguna circunstancia que no sea la ordinaria, que es cada 5 años o el término de su mandato. El término de su mandato, ¿no? Cada 5 años, nada más. En este caso, él tiene que completar un mandato. Así es. O sea, que el 2021 convocar elecciones. Así es. La posibilidad que existe de elecciones anticipadas solo se pueden dar si y solo si él renuncia o sea vacado y la vicepresidenta, si todavía se mantiene en el cargo, Mercedes Arauz, hace lo propio en el término de renuncia. Entonces ahí se da la figura que, terminada la sucesión presidencial en términos de la fórmula que ganó las elecciones, el presidente del Congreso asume provisionalmente la presidencia, pero convoca inmediatamente a elecciones. No estamos en ese momento. Ahora, puede haber lo siguiente, o sea, es evidente que Vizcarra llega a gobernar en circunstancias muy difíciles. Así es. No tiene un partido, realmente un partido, no tiene una alianza de facto, ni siquiera con fuerzas políticas.
Entonces tiene que construir esa alianza Así es. política. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si Vizcarra logra un pacto político en los términos en los que la mitad de la población lo pide? Que es el siguiente. Yo soy presidente, lo que ha pedido, digamos, ahora vamos a ver quiénes lo han pedido, pero yo soy presidente, ustedes, Congreso, elijan 2 justos en Sodoma, pues son 130, que además estén dispuestos a sacrificarse, porque no van a poder postular. Uno de ellos se elige presidente del Congreso, ese va a asumir la presidencia porque yo renuncio, ¿no es cierto? Mercedes Arauz renuncia y ustedes, ¿no es cierto?, aceptan el recorte de su mandato vía constitucional, porque recordemos que en el año 2000 el Congreso recorta su mandato haciendo una modificación constitucional que se hace en 2 legislaturas, pero por falta de tiempo se hacen en 15 días cada una, ¿okay? Y con mayorías casi absolutas. Entonces, eso podría darse, lo están pidiendo Alfredo Barnechea, Verónica Mendoza, que claro, que entre los dos suman 15 votos en el Congreso, y por el momento nadie más. Eso podría suceder, o sea, es un camino legítimo constitucional, se ha hecho, pero implicaría un pacto político. Yo creo que en este momento no. No. No, yo creo que en este momento los partidos no quieren. No, los partidos no quieren y no les conviene. Por ejemplo, ¿por qué no le conviene a Fuerza Popular? Creo que a Fuerza Popular le conviene alejar esta circunstancia de la renuncia y del fin del mandato de Pedro Pablo Kuczynski lo más posible de una campaña electoral, pero que además tenga el tiempo Keiko Fujimori y Fuerza Popular de reconstruir un partido que estaba diezmado, o estaba en proceso de pérdida de cada vez más número de... Un partido es complicado decir, ¿no? Porque hay que señalar que en el Congreso, de los 73 congresistas que entran con Keiko, solo 11 son militantes del partido. Ni siquiera Luz Salgado. 13 eran. 13. 60 eran fuera del partido. Invitados. Pero digamos, es verdad, pero todo el Perú sabe que, si bien no podemos compartir necesariamente la carta de renuncia de Kuczynski, porque él, digamos, no ha hecho nada, y él se ha hecho cosas, es una víctima, sí es cierto, y todo el mundo lo sabe, que ha sido atacado sistemáticamente por Keiko Fujimori, y que no lo han dejado gobernar. Así es. Solamente, sin embargo, la carta solamente habla de la segunda parte y no de la primera. No de la primera. No es la responsabilidad propia, ¿no? No, sí. No, pero lo que iba es que... pero alejarse de eso va a ser bien difícil para Keiko. Pero es un escenario peor, elecciones próximas. Ah, no, claro. Pero que además el tema de Odebrecht también obviamente le alcanza. Y entonces, estamos hablando de, ellos creo que prefieren esperar hasta el 2021. Reconstruir sus fuerzas, finalmente siempre tiene una posición expectante en términos de intención de voto, y además tiene que salir de esta situación. Ahora, tiene que salir del conflicto con el hermano. Pero justamente por eso necesita tiempo, necesita además, en este proceso de la salida de Pedro Pablo Kuczynski, el Parlamento también cobra un costo. Y están las encuestas, el Parlamento tiene un nivel de aceptación bajísimo. Es que después de ver videos donde los congresistas negocian obras... Así es. La opinión pública, como bien sabes, no solamente está viendo a Kenji, a Bocángel, a Bienvenido Ramírez o a Mamani. Generaliza. Está viendo al Congreso. Generaliza. Está viendo a todo el Congreso. Claro. Entonces, la percepción es espantosa. Ahora, hay que decir una cosa. Keiko Fujimori, al mandar, digamos, a este topo y publicar todo, son los Keiko videos. Sí, claro, son Keiko videos. Está mandando a su hermano a la cárcel y mandando a su padre a la cárcel, porque Vizcarra, a diferencia de Kuczynski, lo que le diga a la Corte Interamericana lo va a hacer al pie de la letra. Totalmente. Entonces, Vizcarra no entra con compromisos previos. Exacto. Él tiene, si bien tiene la debilidad de no tener bancada, no tener partido, eso lo puede convertir en una fortaleza, porque puede construir, como tú has señalado, coaliciones desde cero, coaliciones que además apunten a 2 cosas. Uno, que le permite una mayor autonomía como gobernante, y eso pasa, para ser lo más amplia posible, coaliciones políticas y sociales, que además sí construye una muralla de China contra unos opositores que no es que se enfrente a ellos, pero que no sean dependientes de ellos. Porque Pedro Pablo Kuczynski pasó de una estrategia de dependencia de Keiko Fujimori a Kenji Fujimori, un fujidependiente, cosa que no puede ni debe hacer para poder completar un mandato, y como toda persona que está, como todo político desea,
puedes pasar a la historia, ¿no? Entonces, tú no vas a hacer una circunstancia en la vida, quieres de alguna manera hacer algo. Cuando se dice, quiero hacer algo por el país, quieres trascender. Los políticos quieren trascender, ¿no? ¿Crees que Martín Vizcarra puede hacer un buen gobierno? Mira, es una pregunta, lo hizo bien a nivel subnacional, pero otra cosa son las grandes ligas, ¿no? Esa es una pregunta que todos nos hacemos antes de votar. Sí, ¿no es cierto? sí, pero sin duda. No la hacemos respecto a los vicepresidentes. Es que ese es un punto que quería justamente señalar Rosa María. Cuando hace unos pocos días se le exigía que él se pronuncie, incluso le decían que era un traidor porque no lo hacía. ¿De qué cosa estamos hablando? ¿Eran parte de un mismo partido? ¿Tenían una misma visión sobre el país? Desde los 90, desde Fujimori, la confección de lo que en el Perú se llama planchas presidenciales, tienen el objetivo de ganar elecciones, no como el propósito de gobernar. Cuando Alan García gobernaba en el año 85, el vicepresidente era Luis Alberto Sánchez. Y si es que por algunas circunstancias no hubiera podido seguir gobernando Alan García, obviamente hay diferencias, pero Luis Alberto Sánchez seguía el programa y de alguna manera el APRA estaba en el poder. Así es. Schwartz López Aldana en relación a Belaúnde y así otros casos. Exacto. Pero a partir de Fujimori eso se rompió. Así es. ¿Era lo mismo Alan García y Gianpietri? No, pues. ¿Era lo mismo Ollantumala y Marisol Espinosa? Tampoco. ¿Es lo mismo Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra? Tampoco. Y entonces, ¿qué cosa me estás exigiendo? ¿No? Y entonces, lo que estamos viendo es que esto también es producto de cómo se confeccionan esto que es el equipo pequeño que supuestamente va a gobernar el país. Y este ya es otro gobierno. Claro. Este ya no es el gobierno de Peronos por el Cambio. No tiene ningún compromiso Martín Vizcarra. Por el Cambio, ¿cómo queda respecto a Vizcarra? Pero ¿cómo queda respecto a sí misma? Exacto. Porque es una bancada llamada oficialista, y lo era porque estaba en el gobierno. Pero fuera del gobierno, ¿qué cosa los une? ¿Qué cosa los une a varios de ellos que ni siquiera son miembros del partido? Así es. ¿No? Tú podrás encontrar afinidades en 2, 3 de ellos porque forman parte del partido, pero el resto no. Esa bancada, y lo adelantaron ya en algún momento, si creen, observan, perciben que es un gobierno solo amparado y apoyado por Fuerza Popular, pasarían para la oposición. Pero claro, si fuera el caso... Vizcarra tiene que buscar el equilibrio. Exactamente, un consenso con Fuerza Popular que consiste es: no voy a gobernar contigo, pero no voy a gobernar contra ti. Claro, pero no voy a gobernar contra ti, pero voy a ser firme porque yo necesito gobernar. Cosa que no ha hecho Pedro Pablo Kuczynski. Exactamente, pero yo quería colaborar, quería gobernar con ellos. Pues, sí, de alguna manera. Y no se dio. Les entregaba puestos, les entregaba cosas, y Keiko Fujimori no le dio ni la hora. Nada, ¿no? Entonces... Hasta que le pidió una tregua en julio pasado. Sí, pero... Y la tregua estaba vinculada al indulto del padre. Claro, del cual no se habló. Y Kuczynski no entendió nada. Lo único que le está diciendo es: no indultes a mi papá, no pares con mi hermano, no escojas a mi hermano, nada más. Ahora... es curioso. Justamente porque creo que Pedro Pablo Kuczynski entró en el juego de esto, lo que yo denominaba fujidependiente, vale decir, o era con Keiko o era con Kenji, o sea, para él no había otro escenario para construir una salida. Tremendamente injusto, porque los que lo llevan al poder son otros. Son los votos de centro-derecha que él tiene, que es un 20%. Centro-derecha, centro-izquierda. Y luego toda la centro-izquierda que vota por él en segunda vuelta. Así es. Entonces, cuando él indulta a Fujimori, cuando hemos salido a las marchas, yo decía: todos los que están aquí han votado por Pedro Pablo Kuczynski. Claro. O sea, traiciona a sus electores. Y al traicionarlos... Nunca se dirige a ellos. Y nunca se... Además, luego habla de una conspiración comunista. Bueno, ya en el con colmo los nuevos asesores que tenía. Claro, en el colmo del delirio ya habla de una conspiración comunista. Entonces, pues esta es la gente que votó por él. Pero lo peor de todo, Rosa María, cuando todo el mundo le dice: tienes que hacer política, tienes que tener operadores políticos, y mira cómo termina haciendo este tipo de política. Para él, entonces, la política es, pues, lo pendenciero, ¿no? La criollada, ¿no? Comprar votos. Operadores que hacen, como en la nuez, ¿no? Con ya sabes el 5%. El 5%. Entonces, pero esto que nos parece de una manera escandaloso, repugnante, ¿no? Sin embargo, esto es más frecuente de lo que uno puede creer. No, por supuesto, pero eso, hay que decirle a los alumnos, eso no es hacer política. No es hacer política. Es que justamente eso es el mal sentido. Claro, la política sí es negociación, pero no esa negociación. Es negociación
porque evidentemente hay intereses diversos, hay diferentes formas de entender las cosas. Tu postura tiene que retroceder para ceder al otro. A veces tienes que incluso negociar y entrar con quien ha sido tu contrincante, digamos, no el enemigo, pero la política no es te doy para que me des, además da espaldas del elector y con el plata del ciudadano. Entonces, es delito. Por eso, entonces, la política entendida como la criollada, ¿no? Lo pendenciero, debajo de la mesa. Y ahí viene el desprestigio de la política. Y ahí viene el desprestigio de la política. Entonces, los audios lo que hacen es enrostrarnos lo que de alguna manera sabemos, percibimos, pero de manera cruda, ¿no? Bueno, tenemos que terminar, pero quedó pendiente la pregunta. ¿Tú crees que Vizcarra haga un buen gobierno? Es que ahí, en estas circunstancias, uno ya suele combinar el análisis con los deseos, ¿no? Con la fe. Y con la fe, la confianza, porque siempre se abre, esto sí se puede decir, siempre se abre una oportunidad. Es verdad. La tuvo pero Pablo Kuczynski y no la aprovechó. Así es. Vizcarra tiene algunos elementos que nos puede hacer pensar que sí la puede aprovechar. Creo que para empezar es una persona mucho más cauta, él no está desdiciéndose y es un poco más reservado. Y creo que ha sabido manejar desde el gobierno, así sea solamente en Moquegua, situaciones también a su nivel. Así es. Ahora, tiene entonces, el problema de Chinchero. Tiene problema de Chinchero, pero creo que no se lo va a sacar el Congreso de todo caso. Eso esperemos. Eso esperemos. Eso esperemos. Ahora, es fundamental que él entienda que para gobernar sí tiene que ser firmes y la gente lo va a apoyar. Si es que es timorato, si se subordina y si no da los resultados debido a que lo tratan de presionar desde fuera, pues simplemente la gente lo va a abandonar. Hay que decir una cosa en su favor, ¿no? Cuando fueron las lluvias el año pasado y el Congreso decidió no censurarlo todavía y le dio 2 meses de tregua, o sea, él reabrió el tránsito de la Panamericana Norte en una semana, cuando no había forma. Y los puentes Bailey llegaron y sí tiene capacidad de gestión, que es lo que el pueblo está pidiendo, que se hagan las cosas, no que las cosas queden ahí. Discurran, ¿no es cierto? Y simple y llanamente no se reconstruyan. Otra anécdota, hecho que quizá ha pasado por el olvido. Cuando Pedro Pablo Kuczynski entró en crisis en su campaña y despidieron a sus asesores internacionales, él asumió como jefatura de la campaña electoral. En el peor momento, ¿no? Entonces, ahí tenemos por lo menos algunos elementos que ojalá avisoren a un presidente que nos lleve por lo menos hasta el 2021. Y él mismo presentó su renuncia cuando fue el caso Chinchero, justamente para que no lo inhabilitaran como vicepresidente, porque esa era su preocupación. Sí, claro. ¿Ya? Y es más, recuerden ustedes que el señor Galarreta dijo que tenía que renunciar a la vicepresidencia. No lo hizo, gracias a Dios. Mañana juramenta. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Tuesta y a toda la comunidad universitaria. Por favor, compartan estos videos. Sin Pauta sale todos los jueves para ustedes, siempre con temas de actualidad. Hasta pronto.